Sí, perfecto. Sí, si te parece bien, Oscar, creo que podemos iniciar. Mm, Ok, ujú. Sí, bueno, Oscar, muchas gracias por aceptar la invitación de nuestro grupo. A las personas que están participando a través de Zoom o de Facebook Live, también muchas gracias por asistir a esta charla. Esta es la charla número 13 que eh, organizamos este año como grupo de investigadores Latitud Cero. Y el día de hoy nuestro conferencista es Oscar Chimborazo. Nos va a presentar su charla sobre el calentamiento dependiente de la elevación sobre los Andes ecuatorianos, que fue parte de su tesis doctoral. Oscar es de la ciudad de Ambato, en Ecuador. Tiene un título de físico por la Escuela Politécnica Nacional. Tiene un doctorado en ciencias atmosféricas de la Universidad de Albany, que es la Universidad del Estado de Nueva York, en Estados Unidos. Trabajó en el INAMI desde el año 2008 hasta el año 2012. El INAMI es el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Ecuador. Fue parte del grupo de modelización numérica. Actualmente su interés es estudiar el tiempo atmosférico y el clima en las regiones del Ecuador, y para esto utiliza modelos atmosféricos. Él se encuentra implementando un modelo del que nos va a hablar ahora, que se llama WRF, y estudia procesos atmosféricos que se desarrollan y afectan a la provincia de Tungurahua, que es donde Ambato está localizada. Oscar, bienvenido y creo que podemos iniciar. ok, Vladimir, muchas gracias por la presentación, gracias por la introducción y muchas gracias también al grupo Latitud Cero por permitirme compartir con ustedes y con los espectadores de esta charla. Sí, como Vladimir acaba de manifestar, esto es, esta charla se refiere a un punto que estaba dentro de mi tesis de PhD y que recientemente eh, con los autores que son Justin Minder y Matthias Will hemos tratado o estamos en el proceso de publicación. Entonces, es para compartirles lo que se hizo y, y más o menos que sepan cuál es este fenómeno indicado que tiene por título esta charla. ¿Sí? Entonces, primero déjenme indicarles la estructura de esta presentación, en la que voy a dar una introducción breve sobre el calentamiento global, el clima del Ecuador. ¿Sí? Luego hablar un poco de qué es exactamente, o no exactamente, sino qué se entiende por el calentamiento dependiente de la elevación. ¿Sí? Luego una descripción de la metodología que se utilizó, que se hizo para estudiar este fenómeno, los resultados del estudio y por último unas conclusiones. Entonces, como introducción, me gustaría indicar algo que nos compete a todos como seres humanos. Ya sabemos que estamos viviendo una época en la que existe un calentamiento global que está inducido por la emisión de gases de efecto invernadero. Eh, bueno, en realidad, desde que el hombre tiene, eh, digamos, ya eh, que ha estado en la Tierra, ya eh, interactuando, ha estado afectando el clima, ¿verdad? Pero más acentuado fue a partir de la industrialización. Entonces, aquí está un gráfico que que ustedes pueden encontrar fácilmente cuando ustedes navegan por internet y pueden encontrar qué es el calentamiento global. Entonces, aquí se indica que la tendencia o el cambio de temperatura con respecto a un patrón que podríamos llamarle la temperatura desde 1850 hasta 1900
como el estándar, podríamos decirle, y si es que comparamos cómo ha cambiado la temperatura con ese estándar, nosotros vemos aquí una variación entre 1850 y 1900 que está en un rango entre 0, menos 0,5 y 0,5. Pero si es que se sigue viendo este gráfico, ustedes pueden darse cuenta que existe una pequeña pendiente aquí desde 1900, desde 1900 hasta 1960. Pero desde 1980 hasta el 2018, bueno, en este gráfico está hasta esta fecha, pero digamos hasta eh, eh, hasta donde nosotros estamos viviendo sería 2020, vemos que se acentúa más esta tendencia, ¿sí? Y uno de los causantes de esto, o uno de los principales causantes, son la concentración de gases de efecto invernadero y en particular el CO2. Entonces esto hace que existan eh, ciertos fenómenos a nivel de la climatología a nivel mundial y por supuesto a nivel regional o local en cada parte del mundo. ¿Ya? Entonces, lo que dice el clima futuro por esto que estamos nosotros viviendo en el IPCC, si en un resumen para los responsables de política, dice que se estima que las actividades humanas han causado un calentamiento global de aproximadamente un grado centígrado con respecto a los niveles preindustriales, con un rango probable de 0,8 grados centígrados a 1,2. ¿Sí? Y es probable que este calentamiento global llegue a 1,5 grados centígrados entre el año 2030 y el 2052 si se continúa al mismo nivel en el que estamos. ¿Sí? Y esto está verificado, bueno, no verificado, sino digamos se tiene un nivel de confianza alto para afirmar esto basado en estudios de modelos y de tendencias. Como la charla de hoy nos compete acerca de la área montañosa, o sea, de los lugares en los que existe elevaciones, ¿verdad? Aquí les estoy indicando el mapa donde se indica cuáles son los lugares donde se tiene presencia de elevaciones que tienen, digamos, una considerable eh, interacción, digamos, con la atmósfera, ¿sí? Unas elevaciones, podemos decir, bastante prominentes, ¿sí? Que están marcadas por este color medio anaranjado, medio café, ¿sí? Entonces nosotros vemos que la cordillera de los Andes que atraviesa Ecuador, que estoy marcando, que estoy indicando con el apuntador, ¿sí? Eh, es parte de este sistema de montañas que hablando ya en los términos de climatología, eh, bueno, digamos, las partes que tienen nieves formarían lo que se conoce como la criósfera, pero la criósfera en sí recoge todos los lugares que tengan hielo y nieve, ¿ya? Eh, y las partes aledañas también pueden ser afectadas por esta criosfera. Entonces nosotros vemos que existen muchos lugares, sí, y muchos lugares son afectados por las montañas, podemos decir, mucha gente vive en las montañas. Obviamente nosotros vivimos aquí en Ecuador, la capital, Quito, Ambato, las capitales de muchas provincias de la sierra están sobre las montañas y por eso es algo bastante importante. ¿Ya? Entonces aquí pueden ver un corte vertical de la cordillera de los Andes que atraviesa Ecuador. Entonces ustedes pueden hacer este gráfico muy fácilmente usando el Google Earth, ¿sí? Y nosotros vemos, yo hice este gráfico solamente para mostrar a grosso modo cuál es la distancia que atraviesa la cordillera de los Andes a Ecuador. Entonces, aproximadamente está atravesada por unos 650 kilómetros, ¿no? Sí, este es solamente un corte, se pueden hacer varios cortes y si ustedes quieren hacerlo, se puede hacer, como digo, muy fácilmente en esta plataforma en Google Earth para hacer un análisis de cómo son las montañas que atraviesan Ecuador. Y aquí está el perfil vertical. El perfil vertical nos está indicando cómo están las montañas y ustedes pueden ver que en promedio podemos poner una línea como estoy indicando con el
apuntado rojo, que estaría más o menos entre los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Sí, claro que tendríamos que hacer varias secciones para identificar cuál sería como la barrera principal, ¿no? Pero esto es solamente para ilustrar que las montañas juegan un rol muy importante en el clima del Ecuador, ¿sí? Por lo tanto, aquí los Andes generan muchos tipos de clima, ¿sí? Entonces aquí está una figura que nos está indicando, de acuerdo a esta clasificación de Köppen-Geiger, eh, cuáles son los tipos de climas. No es la única clasificación, pero es una que se puede utilizar solamente para identificar la variedad de climas que tiene nuestro país, ¿sí? Y que nosotros vemos que o sea, obviamente se puede ver aquí que este factor fundamental para crear este clima es la montaña, es la cordillera de los Andes. Entonces, por ejemplo, aquí estos colores plomos nos están indicando que tiene un clima tipo polar y con una vegetación tipo tundra, o eh, algo que nosotros encontraríamos en varios lugares parecido, no exactamente igual, pero podemos decir que es tipo eh, ese tipo de vegetación, como por ejemplo lo que vemos en los páramos, ¿sí? ¿Ya? Vemos que aquí la parte de la costa, ¿sí? Tiene también diferentes climas y está bloqueado por la cordillera de los Andes, ¿ya? Hay partes áridas también, pero bueno, esos ya son otros factores que tienen que ver con los vientos y con las corrientes marinas que dan las características de los climas en nuestros países y también en parte de Colombia y de Perú, ¿sí? Ahora, para comprender más acerca de lo que nosotros queremos hablar en esta charla sobre lo que es el calentamiento dependiente de la elevación, ¿sí? ¿Sí? Entonces, el calentamiento dependiente de la elevación, o por las siglas en inglés EDW, ¿sí? Se refiere a que las tendencias en la temperatura del aire varían con la elevación, ¿ya? Este fenómeno conocido como eh, eh, calentamiento dependiente de la elevación ha sido estudiado por algunos autores, o por varios autores, mejor dicho, no solo algunos, ¿sí? En los que se indica este fenómeno, ¿ya? Entre ellos está el autor Pepin, ¿sí? Y sus colegas, ¿ya? En este paper de 2015. ¿Ya? Esto también está indicado en otro estudio un poco más reciente, que es parte del IPCC, también un estudio sobre las altas montañas, que fue, ya saben que el IPCC lo que hace es recolectar o hacer una síntesis de todos los estudios que se hacen y que son relevantes al cambio climático, y también y que recogen todos los estudios, digamos, en ciertos temas y en varios temas, y están clasificados. Y uno de estos reportes últimos es este reporte, es un reporte especial sobre el océano y la criosfera en el mundo que está cambiando, ¿sí? En el cambio climático, ¿ya? Pero hay que entender que el CDE o EDW, ¿sí? No implica que el calentamiento sea mayor a mayor elevación y menor a menor elevación. O sea, no quiere decir que esto se cumple siempre, sino que más bien que las tendencias del calentamiento, o la tasa de calentamiento, cambia por ejemplo, en grados centígrados por década, ¿sí? Pero que no es la misma en todas las bandas o intervalos de elevación, ¿sí? En muchos casos, como en el caso de los modelos que vamos a ver en este estudio, se nota que sí pasa eso, pero no necesariamente quiere decir que eso siempre va a ocurrir, ¿sí? Eh, eh, Se nota con las observaciones que en algunas partes, tal vez a una elevación no tan alta, sí ocurre este cambio, que a mayor elevación hay una mayor tendencia en el calentamiento, pero tal vez pasando una barrera un poco más alta ya no se nota este efecto. Pero lo que sí es claro es que sí existe, o mejor dicho, las evidencias están mostrando que sí existiría un calentamiento que depende de la elevación, pero por varios factores, ¿sí?
Ahora, el efecto IDW o CDE varía según la región, la estación y el indicador de temperatura. Es decir, por ejemplo, la media diaria de temperatura o la temperatura mínima o máxima indican algunos cambios, no es uniforme, ¿sí? Entonces, por eso también hay que estudiar cuáles son estas variaciones o estos cambios. Entonces, este es más el concepto de este calentamiento dependiente de la elevación, pero hay que tener cuidado en interpretar que siempre va a ser lo mismo en todas partes, no es así. ¿Sí? Se está estudiando porque todavía no se entiende muy bien este efecto, pero se siguen haciendo estudios y esto es parte de lo que hemos tratado de hacer en este estudio. Entonces, la identificación de los mecanismos que producen este efecto de EDW y cómo se combinan es compleja, ¿ya? Es algo bastante complejo, como todo lo que tiene que ver con los forzantes o los drivers que se dice para el efecto o el cambio climático que tenemos, ¿ya? Como por ejemplo en las altitudes, si el calentamiento se puede amplificar a mayor altitud mediante una reducción del gradiente de temperatura vertical. ¿Sí? Esto debido a que existe una mayor liberación del calor latente por encima del nivel de condensación, que sería uno de los efectos para este irido. Esto se ve favorecido cuando se tiene la atmósfera que es más cálida y más húmeda. Y lo que se ve en los modelos es que la atmósfera a la mitad de la troposfera y a la parte superior de la troposfera está incluso aumentando las tendencias, ¿sí? Entonces se tiene esta atmósfera más cálida y por lo tanto se tiene un ciclo hidrológico un poco más fuerte, es decir, el vapor de agua empieza a moverse más y produce una dinámica más acentuada. ¿Sí? Ahora, permítanme indicarles acerca de los datos que se utilizaron para hacer este estudio. Entonces, como les dije, esto es un estudio de modelo. ¿Sí? Entonces, para el modelo que se ha trabajado, con el que se ha trabajado, se necesita lo que se denomina las condiciones de borde y las condiciones iniciales para que para que se pueda inicializar y que se tengan los datos a una escala más fina. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros sí tenemos modelos que cubren todo el globo y se tiene estudios de todo el globo. ¿Ya? Pero la resolución, es decir, cuánto nosotros podemos obtener de información, sí, que cubra el globo por parte de los modelos es bastante grueso. Quiere decir que la resolución o la escala que tenemos cubre, por ejemplo, un grado. Un grado es aproximadamente 100 kilómetros, 111 punto algo kilómetros. Entonces, muchos de los fenómenos que ocurren a escalas de mesoescala, como se dice, se necesita una resolución más fina, ¿sí? Entonces, para eso se necesita el modelo como el que voy a indicarles, que se llama el WRF. Pero para inicializar este modelo se necesitan modelos globales, ¿sí? Para que no exista un conflicto y que se pueda tener cosas coherentes, digamos, dentro del dominio que se está estudiando. ¿Ya? Entonces, uno de estos datos es primero un reanálisis que se hace para estudiar cómo está el modelo en el tiempo actual. El reanálisis no es más que datos ya procesados pero observados junto con un modelo para cubrir ciertos lugares muchos lugares, digamos, donde no existe información, pero los datos nos dan esta información, es decir, los datos observados y se puede tener un reanálisis, como se dice. Adicionalmente a eso se tiene el modelo CSM4 que fue para estudiar el clima futuro, ¿sí? Un modelo de cambio climático, ¿sí? Que es parte del CSM, que es parte del Community Earth System Model. Ahora también se utilizó datos de temperatura y de precipitación de un modelo de un grupo que está en Inglaterra que se llama el Climate Research Unit o el CRU, ¿sí? Y que ustedes pueden consultarlo muy fácilmente, ¿sí? Es un conjunto de datos, pero que nos sirven para hacer una validación del modelo.
Adicionalmente a eso utilizamos los datos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador, ¿sí? Y que es como el servicio de meteorología del Ecuador, ¿sí? Ahora, déjenme explicarles un poquito acerca del experimento, uno de los experimentos que se utilizó, que es utilizar el modelo WRF con este reanálisis que se llama el CFSR, que nos da que nos indica el clima, o mejor dicho, las condiciones climáticas observadas, pero utilizando también la parte de un modelo que nos puede ayudar a, a ver los puntos donde no existe información. ¿Ya? Entonces, este es el modelo que conduce, digamos, la simulación para hacer las simulaciones a mayor escala, a mayor resolución, ¿sí? Y tiene algunas ventajas, que es un modelo que está mejorado, que tiene una resolución más o menos de 38 kilómetros y tiene 64 niveles en la vertical, y tiene esquemas avanzados de asimilación de datos, ¿sí? Y también cuenta con el cambio de CO2 y otros gases, y otros gases, además de los aerosoles, y algunos efectos como las variaciones que tengamos por parte de la energía que viene del sol, ¿sí? Las limitaciones de este modelo es que hay algunas evaluaciones en este reanálisis o sea, no existe muchos análisis, digamos, de este modelo, pero la adecuación de este modelo no está bien conocida, digamos, el desenvolvimiento, perdón, de este modelo no se conoce tan bien, pero lo bueno de este modelo, de este reanálisis, es que tiene una alta resolución también y cubre fue utilizado para poder hacer la validación que decimos, ¿sí? Y tiene una interacción entre la atmósfera y el océano, pero que no está directamente, como se llama, acoplado, ¿ya? Son como los peros de este modelo. Pero nosotros con este modelo sí hicimos se tienen algunos buenos resultados por parte de otros investigadores que vieron la climatología a gran escala de Sudamérica, y que, de acuerdo a ellos, sí está bien representado, ¿sí? Claro que hay algunas diferencias y que tienen que ver realmente con la parte de los gradientes de la topografía, ¿sí? Es decir, las montañas sí son un limitante para todos los modelos. Siempre hay bastantes problemas porque se necesita que los modelos tomen en cuenta em, eh, digamos, los modelos propios de elevación para poder obtener un resultado un poco más acertado. ¿Ya? Y para eso justamente se necesita hacer esta modelación a una escala mayor, ¿ya? Ahora, el experimento para el cambio climático es el CES-WRF, que se utilizó este modelo que les estoy indicando, ¿sí? Para ver qué pasa en el futuro, ¿ya? Ya. Este es un modelo que nos indica que se lo realizó para alimentar precisamente la investigación en WRF, y otro modelo que se llama MPAS, que es un poco más, eh, está un poco más encaminado a hacer investigación también, pero todavía está en fases de desarrollo. El WRF está un poco más consolidado, pero el MPAS también está yendo por un camino de investigación y está recibiendo atención por parte de la comunidad. Entonces, lo que se hizo fueron las 3 simulaciones para el futuro. Mejor dicho, 2 simulaciones para el futuro, pero para hacer la comparación se necesita una simulación de control, ¿sí? Se hizo una simulación con el escenario RSP 4.5 y otro con el escenario RSP 8.5. Estos escenarios son los que nos indican cuánto nosotros vamos a emitir, si es un posible escenario, futuro escenario, indicando lo que se va a emitir como
como gases de efecto invernadero y cómo va a contribuir al calentamiento. ¿Sí? 4.5 y 8.5 en realidad indican la cantidad de energía del radiativo o del forzante radiativo, digamos. Está indicando en vatios por metro cuadrado, pero bueno, esos detalles los vamos a pasar. Entonces aquí están algunas opciones usadas en este modelo, ¿sí? Se hicieron experimentos de sensitividad para utilizar el CFSR y comparar con las observaciones diarias, ¿sí? Y se hizo unas correcciones eh, del, de, perdón, hicimos una métrica para, las métricas para comparar que está funcionando bien este modelo fue con comparar con el promedio de las simulaciones y las correlaciones que nos den un valor mínimo. ¿ya? Entonces se utilizó un set o un conjunto de parametrizaciones que mejor representan las características de precipitación sobre Ecuador. ¿sí? Y aquí tenemos un resultado para indicar. Aquí lo que se puede ver en este modelo simplemente, o mejor dicho, en esta figura, es que todas las líneas plomas nos están indicando todos los resultados, los 44 resultados de las simulaciones que se hizo para escoger la parametrización, pero la observada es la que está de color negro, es lo que se observó para una región y lo que se escogió en el modelo es lo que está de rojo. Sí, ese es el conjunto de parametrizaciones que se acercan bastante bien a la observación. Y esa fue la metodología para observar, para escoger las parametrizaciones usadas en el modelo. ¿sí? Aquí están los detalles de la parametrización, pero eso podemos obviar. Ahora, ¿cuáles son los dominios de las simulaciones? El dominio es la región que se estudió. Para eso realmente nos concentramos obviamente en Ecuador. ¿sí? Aquí tenemos los dominios propios que se utilizó en la simulación. Hay un dominio padre que está indicado por este cuadrado azul. Después tenemos un dominio hijo que está indicado por el cuadrado B y un dominio de análisis que es indicado por este cuadrado de color rojo. ¿sí? Es decir, se obvian las partes muy cerca de las fronteras por los efectos que tiene en la simulación y es preferible no tomar en cuenta lo que está muy cerca de la frontera. Aquí está indicado cuál es la mejoría en utilizar un dominio de 10 kilómetros, un modelo con una resolución de 10 kilómetros y una resolución de 50 kilómetros. A la izquierda está el modelo que tuviera una resolución de 50 kilómetros y el modelo que utilizamos en las simulaciones de este estudio, que tiene una resolución de 10 kilómetros y ustedes pueden ver que se puede ver de mejor manera la cordillera de los Andes. Obviamente, si es que se tuviera mucha más capacidad de cómputo de análisis, se podría aumentar la resolución, pero por las limitaciones de tiempo y de cómputo mismo, se hizo el análisis hasta 10 kilómetros, que para los estándares de clima es bastante alta la resolución de 10 kilómetros. Esto es para indicarles que los experimentos demoraron bastante en hacer. Por ejemplo, estos 3 experimentos se hicieron, las simulaciones, perdón, se hicieron en forma paralela y duraron, por ejemplo, desde febrero del 2017 hasta mayo del 2017, ¿sí? Y eso fue para los experimentos de cambio climático, pero aquí falta poner también el experimento del análisis para comparar con las observaciones, que es el experimento CFSR. ¿sí? Entonces, para indicarles que hacer estas simulaciones en supercomputadoras, particularmente se utilizó una supercomputadora que se llamaba Yellowstone, que ya la dieron de baja porque ya la reemplazaron por una más potente en la universidad, digamos que está patrocinada por NCAR o por UCAR en Estados Unidos, ¿sí? Pero esto fue lo que se hizo. Ahora, viendo ya los resultados acerca de este trabajo, ¿sí? Antes de eso, antes de los resultados, miren, aquí están las indicaciones de las observaciones de acuerdo a las estaciones. Entonces, nosotros aquí vemos para lo que se decía al inicio de la introducción. Por ejemplo, tenemos aquí en la izquierda, en el panel izquierdo,
tenemos la temperatura media. La temperatura media nos está indicando que existe cambios de la temperatura por década. Aquí está Kelvin por década. ¿Sí? Es el cambio de la temperatura a diferentes alturas. Aquí al lado derecho está indicado cuáles son las alturas. ¿Sí? En metros está desde 0 hasta 4.000 metros. Por el modelo que tiene la resolución de 10 kilómetros no se puede llegar hasta las alturas, hasta las elevaciones más altas como la cumbre del Chimborazo, ¿sí? O del Cotopaxi, que llega hasta más de los 5.000 y 6.000. ¿Ya? Pero aquí se indica, no, perdón, esto no es parte esto es de las observaciones. Estas son las observaciones, perdón. Estas son las observaciones y estos son los datos de estaciones en las observaciones. Aquí estos números que dice 4, 10, 8, 2, 1, 1 y 9 son las estaciones que se encuentran, son el número de estaciones que se encuentran en estos diferentes rangos de elevación. O sea, de 3.000 a 4.000 existen 4 estaciones más o menos. A los 3.000 están unas 10 estaciones aproximadamente, unas 8 estaciones están aproximadamente a los 2.500, etcétera. Entonces, ustedes aquí ven que existe el cambio, sí, no es uniforme, pero se ve que hay un cambio eh, de, de la tendencia del calentamiento. También en el máximo de temperatura se ve este cambio sí, pero no, la señal no es tan clara, es decir, no existe, no se ve tan claramente la señal, pero sí se ve una tendencia a partir, por ejemplo, de los 2.500 aquí en el máximo de temperatura, se ve que existe una tendencia a incrementarse el calentamiento por década, ¿sí? Pero ustedes también aquí ven que, por ejemplo, en esta región a los 1.500 existe un gran calentamiento a este lado en la temperatura máxima y después se reduce un poco existe calentamiento, pero menos pronunciado a los 2.000 metros. Pero después otra vez, desde los 2.500 existe esta dependencia con la elevación. ¿Ya? Entonces se ve que también en la temperatura mínima existen estos cambios. ¿Sí? Estas son las observaciones. Entonces, basado en esto, nosotros utilizamos el modelo para hacer algunas observaciones. Entonces aquí en esta figura lo que se está mostrando en el lado izquierdo, en el panel A, es la temperatura que nosotros que tendríamos eh, eh, en la simulación de control. ¿Sí? En el panel B es el cambio en cambio, perdón, es el cambio de la temperatura para el escenario RCP 4.5 que tiene unas emisiones un poco moderadas y el RCP 8.5 con emisiones mucho más altas. ¿Ya? Aquí hay diferentes escalas. Aquí aparentemente pareciera que está más intenso en RCP 4.5 por emisiones más bajas, pero aquí está la escala. La escala abajo de este gráfico de la mitad nos indica que el máximo está en 1.5, que serían estas regiones donde tenemos las altas montañas. Por si acaso, la línea azul que está indicada aquí simplemente fue para hacer una división entre los Andes, digamos, occidentales y los Andes orientales que atraviesan Ecuador para hacer una comparación posterior. ¿Ya? En RCP 8.5, cuando se tienen altas emisiones, ustedes pueden ver que hay un incremento mucho más pronunciado. Es 2.2 el máximo, ¿sí? Entonces, para poder hacer una comparación un poco, mejor dicho, para poder apreciar más, no se hizo una sola escala para los dos, porque ahí se puede apreciar en qué lugares hay más calentamiento en cada uno de los escenarios. Pero aquí este gráfico indica que existe ese cambio. Aquí está lo que les dije, que lo que se dividió en este modelo por los Andes occidentales y Andes orientales. Entonces, lo que está de color naranja son los Andes occidentales, que es WM, y serían los Andes del este o los Andes orientales. Pero en ambos casos, ustedes ven que la tendencia por elevación, esto sí es los resultados del modelo. El resultado del modelo dice que hay un cambio
en cada uno que depende de la elevación. Entonces, esto estaría confirmando lo que dicen también los otros estudios acerca de los modelos. Pero recuerden que hay que tener esto entre comillas porque los modelos simplifican varias cosas, no toman en cuenta todos los componentes que actúan en la atmósfera, en el clima. Pero por lo menos nos sugiere que existe algún tipo de esta interacción y de esta dependencia. Y en ambos lados de la cordillera. Uno de los efectos que nosotros estamos analizando o de los causantes es los cambios en la radiación neta en la superficie. Entonces, la radiación neta en la superficie no es más que la diferencia entre la longitud de onda corta y longitud de onda larga cuando incide sobre la superficie, ¿sí? Y cuando sale de la superficie, ¿ya? Entonces, la incidente con lo que sale. Entonces, esa es la radiación neta. Entonces, en este gráfico lo que se indica es, en la parte superior está para los dos escenarios, pero cuando se tiene la simulación utilizando todo, digamos, con nubes en la atmósfera. Y abajo es la misma simulación sin utilizar nubes en la atmósfera. Entonces aquí lo que se puede inducir o se puede encontrar es que las nubes cumplen un efecto en la radiación neta, ¿sí? Entonces nosotros aquí indicamos que esta es que esto tiene que ver algo con lo que está pasando en las altas montañas. Ustedes ven que hay una acentuación o una amplificación de esta radiación neta justo donde están las partes más altas de la cordillera de los Andes, ¿sí? Entonces, eso nos indica esa dependencia. Entonces, nosotros lo que vemos es que existe un efecto de la radiación de las nubes, le podemos llamar, o un Cloud Radiative Effect. Entonces, este CRE, o este efecto radiativo de las nubes, ¿sí? Simplemente es una comparación entre lo que hemos visto, cuando existe la radiación neta con toda la atmósfera, menos la radiación neta que no tenga nubes, podemos decir, ¿sí? Eso sería el all sky o el clear sky que está indicado aquí. Entonces, se ve que hay una influencia de las nubes. Entonces, aquí lo que se está indicando son las tendencias en este gráfico. La siguiente es o mejor dicho, podemos nosotros deducir o podemos nosotros inferir o decir que para que se pueda explicar esto tenemos los cambios en el contenido de nube que existe en una columna de atmósfera. A eso se le denomina el Cloud Water Path, ¿sí? O CWP. Entonces, esto simplemente es una integral del contenido, como vuelvo a decir, del contenido de líquido de nube, que puede ser el contenido de las partículas, micropartículas de agua, ¿sí? De agua, que están en forma líquida y de hielo. Entonces, a eso se le llama el Cloud Water Path, ¿sí? Y que nosotros podemos decir como que sería lo que bloquea el paso de la radiación, ¿sí? Que bloquea o permite el paso de la radiación. Y aquí nos está indicando en este gráfico cómo es el cambio en el futuro en RSP 4.5 y en RSP 8.5, ¿sí? Entonces, esos cambios van a depender también del, digamos, de la altura. Ustedes se dan cuenta que aquí hay un cambio en este Cloud Water Path que va a ser diferente al lado de la cordillera y sobre la cordillera donde están en ambos casos en RSP 4.5 y RSP 8.5, ¿sí? Se ve como que hay una disminución, ¿sí? En este cambio. Por eso tenemos estos delta negativos, ¿sí? En los que hubiera este cambio en el Cloud Water Path, ¿no? Es como que se cambiaría una disminución. Pero no es tan simple. Hay que analizar también, como se dijo, la estructura vertical o la estratificación de la atmósfera. Ustedes pueden ver aquí un corte vertical de las montañas. Exactamente aquí la latitud, no recuerdo en este gráfico, ¿sí? De esta corte vertical, pero pertenece a los Andes ecuatorianos. Lo que aquí está indicando es el corte vertical de la montaña, esto que está con estas líneas diagonales, ¿ya? Pero ustedes aquí ven que el cambio de este Cloud Water Path o digamos de
de las proporciones de mezcla en español, de los mixing ratios, cambia de acuerdo también a la altitud. Entonces, no es lo mismo en diferentes altitudes. Aquí hay un decrecimiento, ¿sí?, en este mixing ratio o en esta proporción de mezcla, y hay un incremento a más altura. Y al lado izquierdo, al lado de la costa, vemos que también existe un decremento cerca de la costa, que tendrían algunos efectos también en los Andes del lado occidental. ¿Ya? Hay otros efectos que tienen que ver con, bueno, esto también produciría un efecto en los cambios en la cobertura de la nieve y por lo tanto en el albedo. El albedo es lo que nosotros conocemos como la refracción, digamos, es la propiedad de reflejar la radiación incidente sobre las montañas o sobre la Tierra en general. La Tierra en general tiene un albedo conocido, sí, y ustedes cuando tienen la nieve, por ejemplo, tiene un albedo bastante alto, sí, que refleja bastante, pero aquí por lo que se está incrementando la temperatura se ve una reducción en la cobertura de nieve y por lo tanto el albedo también va a decrecer. Y ustedes pueden ver aquí estos decrecimientos, el delta albedo que está aquí, que estoy indicando con el apuntador, nos está indicando que aquí, no sé si se puede ver, que justamente en las partes más altas que están aquí es donde hay más decrecimiento del albedo y por lo tanto aquí está el incremento, aquí abajo está una amplificación de lo que está arriba. Entonces hay un decremento del albedo, por lo tanto la cobertura de la nieve también va a decrecer. ¿Sí? Miren, la cobertura de la nieve en control, que es la simulación que está a la izquierda, ¿sí? Nos da, por ejemplo, hasta un 30%, digamos, de cobertura en el control. Pero la cobertura de nieve ya en el 4.5, que es, creo que me olvidé de decirle cuál era el futuro que estábamos analizando. El futuro en estas simulaciones era del 2041 al 2070. Entonces, en este rango, la cobertura de nieve es bastante limitada, llega a un 5% como máximo, según el modelo que hemos analizado, en RCP 4.5 y en RCP 8.5 los máximos llegan a 1.2%. O sea, el modelo indica claramente que hay una disminución de la cobertura, pero eso es algo que ya se estaba viendo también en los modelos globales, sí, un resultado que está también confirmando lo que ocurre. Ustedes ven que el retroceso de los glaciares es algo evidente, no solamente aquí, sino en muchas partes. Yo recuerdo que aquí en Ambato se veía al Cariguairazo siempre con nieve, ahora ya no tiene nieve, ¿sí? Casi ha desaparecido completamente. Se ve ahí los estudios del Cotopaxi que ha perdido un gran porcentaje de su cobertura glaciar. ¿Ya? Entonces, como conclusiones de este ejercicio, de este trabajo, es que el modelo que nosotros utilizamos, el CFSR-WRF, muestra una capacidad razonable para simular realísticamente la variabilidad de la precipitación y la temperatura en lugares donde existen datos observados. Esto era solamente una conclusión de parte de lo que hicimos la modelación para indicar que se tiene una confianza en este modelo. No tan, o sea, no se debe confiar, mejor, no se puede decir que de ley lo que diga un modelo es válido, ¿no? Como digo, todos los modelos tienen limitaciones, pero por lo menos tenemos algunas métricas que nos dicen que no está del todo mal el modelo que se realizó. Los datos observados del INAMI como conclusión sugieren que una señal de calentamiento dependiente de la elevación existe sobre los Andes ecuatorianos, pero la señal no es tan clara, ¿no? Por la baja cantidad de datos que hay o de observaciones. Entonces, esta señal, la detección de la señal es más difícil. Perdón, las proyecciones del CCM4WRF, que era el modelo que corrimos, sugieren que este efecto radiativo de las nubes, el Cloud Radiative Effect, el CRE, juega un importante papel en el EDW proyectado sobre los Andes del Ecuador. Entonces, esta sería una de las conclusiones que nosotros tenemos, que se tiene que hacer más estudios, sí, eso ustedes pueden encontrar en la literatura, se está trabajando en eso porque aislar todos los componentes y las interacciones es bastante complicado, como se decía, los efectos de retroalimentación o los feedbacks que se dice, sí, sí cumplen, tienen un comportamiento difícil de separar y para eso se utiliza también el modelo o los modelos para entender cuáles serán los efectos combinados de todos los factores que pueden influir en ciertos fenómenos. Una cosa importante que les
que les indico es que los modelos climáticos regionales, tal como este WRF que fue configurado específicamente para estudiar el clima en Ecuador, ¿sí? Son herramientas útiles para simular los procesos atmosféricos que conducen, por ejemplo, a la detección de los efectos como el IDW y la proyección de extremos climáticos sobre regiones topográficamente complejas como las de Ecuador. Esto de los extremos climáticos lo nombro porque también es parte de lo que he estudiado, que también se está haciendo, terminando o afinando los detalles para tratar de publicar los datos de los extremos climáticos. Entonces, esto sería en resumen cuáles son lo que hemos hecho en esta investigación. Y eso sería todo de mi parte, así que les agradezco por la atención y si es que tienen alguna pregunta, estoy aquí para responder. Y Oscar, muchas gracias por una excelente presentación. Sí tenemos algunas preguntas. Antes que eso, si nos están siguiendo por redes sociales, pueden hacer las preguntas a través de Facebook o por mensajes. Y si es que están siguiéndonos a través de Zoom, pueden dar un clic en alzar la mano y podemos activar el micrófono. Tenemos una primera pregunta de Rubén. Hola Oscar, no sé si me escuchan. Sí. Bueno, muchas gracias por tu presentación, felicidades también por el trabajo. Gracias. Tenía una duda, tú mencionaste justamente de estas variaciones en las tasas de calentamiento en distintos rangos altitudinales. Yo quisiera saber si es que existe alguna resolución altitudinal para detectar estos cambios con una gran confianza. No sé si después, por ejemplo, de 3 kilómetros que tú tratas de detectar esto, tal vez esta señal desaparece o tal vez con una resolución mucho más fina a 100 metros, cada 100 metros. Este ritmo puede ser más evidente. ¿Existe ese parámetro? Sabes que así, gracias por la pregunta. Gracias, Rubén. Gracias también por la felicitación. Eh, bueno, directamente decir que exista un parámetro así, como indiqué en la presentación, como esto varía por región, ¿sí? Y por la escasez de datos observados en las regiones altitudinales, en las regiones con alta elevación, perdón. Sí, no se tiene, digamos, un parámetro así, digamos, fijo en el que esto va a ocurrir. Por eso se hacen los estudios. O sea, con estos datos del INAMI, por ejemplo, aquí en Ecuador, se ve que existe este cambio. En otros lugares donde hay una cobertura mucho mejor, por ejemplo, en países de Europa, sí, donde se tiene una concentración un poco más, mejor dicho, una concentración de datos de estaciones más establecida, no se nota, no se dice, existe este patrón uniforme, ¿sí? Por eso justamente es estos estudios para entender por qué está pasando. Ahora, si es que tú me dices, si es que queremos establecer con un modelo a ciertos rangos de altitud, mientras más fino, mejor. A, a, a priori yo diría que sí, porque mientras más fino el modelo puede darnos mayor ventaja en algunas cosas, pero también nos llega más incertidumbre porque todavía entender todos los fenómenos que ocurren a esas escalas es bastante complejo. Eh, pero yo lo que diría es tratar de invertir más en infraestructura para poder captar más información, más evidencia de lo que está ocurriendo en los Andes ecuatorianos, porque eso, digamos, nos compete aquí en Ecuador, pero sería mejor a lo largo de todo el mundo, ¿no? Pero esas cosas toman bastante tiempo, dinero y decisión también de parte de los hacedores de políticas, ¿no? Gracias, Oscar. De nada. ¿Tenemos alguna pregunta adicional para Oscar? Sí, tal vez mientras esperamos por más preguntas, puedo yo hacer una corta, porque tenemos algunos estudiantes de las universidades de Ecuador conectados. Entonces, tal vez no sé si nos puedes dar un poco más de información sobre
por ejemplo, los tiempos de simulación, digamos, en unidades de núcleo de cómputo hora que toman estas simulaciones en correr, porque tú nos mostraste un gráfico donde nos decías que una de estas simulaciones, por ejemplo, tomó alrededor de 3 meses, ¿cierto? Sí. ¿En cuántos núcleos, por ejemplo, corres de estas simulaciones? Y también tal vez qué lenguaje de programación utilizas, cómo haces el postprocesamiento. Ya. Bueno, esa pregunta es un poquito compleja de responder porque tiene, o sea, depende de varios factores. Los factores son el tiempo de simulación que uno requiere, eh, el, em, la resolución que uno busca en la simulación, ¿sí? Y obviamente la capacidad del sistema donde se está haciendo la simulación. En el tiempo en el que yo hice en este Yellowstone, yo más o menos creo que utilizaba por la capacidad que hice en ese tiempo, me parece que utilizaba 180 procesadores al mismo tiempo. No es un número muy grande, porque muchas otras simulaciones de clima, de modelos globales, utilizan miles de procesadores al mismo tiempo. Pero en mi caso yo no podía subirle a tanto por la limitación que era eh, el dominio de Ecuador. El dominio de Ecuador estaba dividido más o menos, me parece que cada dominio tenía 100 celdas, me parece. Y las 100 celdas me limitaba el número de procesadores que puedo hacer, que puedo utilizar. 100 celdas por lado, perdón. 100 celdas por lado, más o menos. Entonces, unas 10.000 celdas, digamos, al mismo tiempo. Pero el modelo en ese rato te limita. El número de lo que preguntaste acerca de núcleo y del tiempo para simular, ahorita ya no es tan válido porque ya como cambia la tecnología, debe ser menor del que yo utilicé. No tengo en este momento el dato, sí lo tengo por algún lado, porque sí, incluso para hacer la solicitud de utilizar la supercomputadora, nos pidieron hacer el análisis de cuánto se va a necesitar. Por ahí está el documento que envié con los análisis del tiempo necesario para hacer la corrida de la cantidad de los núcleos que se van a utilizar. Eh, ¿Sí? La cantidad de espacio requerida para almacenar los datos. Sí, cada una de estas simulaciones está almacenándose más o menos en 2 teras de información, porque tienen bastante, no solamente es datos de temperatura y precipitación, sino son datos de vientos, de humedad, de radiación y muchas otras variables que no recuerdo porque el WRF tiene muchas variables en las salidas. ¿Ya? Ahora el postprocesamiento, bueno, el lenguaje de programación del WRF es Fortran. Yo no específicamente, digamos, manipulé los códigos de la simulación que resuelven las ecuaciones de la atmósfera. ¿Sí? Eso ya está estandarizado para el modelo WRF. Lo que se cambió son las parametrizaciones de... las parametrizaciones que cambian, por ejemplo, cómo se va a comportar la formación de nubes. Lo que pasa es que las parametrizaciones, cuando son los modelos un poco, digamos, en este estado del arte, digamos, de los modelos, ¿sí? Hay muchas cosas que no se sabe y se necesita parametrizar. Además, también por la complejidad también se necesita parametrizar. Entonces, esas cosas son lo que se cambió, ¿sí? Pero no se hizo un estudio para cambiar la forma de parametrizar, sino lo que se hizo es el estudio utilizando lo que ya otros han hecho. En el futuro yo sí quisiera involucrarme en hacer un cambio en la forma de parametrizar en ciertos parámetros específicos físicos. Pero, por ejemplo, lo de la parametrización de la precipitación. En los nuevos modelos ya se está tratando de evitar porque muchos modelos ya son capaces de simular la precipitación sin necesidad de hacer estas parametrizaciones. Eso se está avanzando bastante. Sí, hay modelos que se llaman los Cloud Permitting Models, que permiten la resolución de
la nube, de los cúmulos de nubes, ¿sí? Ya. Eso está, el lenguaje general de WRF es Fortran. Ahora, el postprocesamiento que yo hice fue utilizando Python para los análisis y también para los gráficos. Las salidas están en un formato que se llama NetCDF, que justamente son un formato que almacena mucha información de los datos meteorológicos y datos de modelos. Y muchas gracias, Oscar, por tu respuesta. Tenemos algunas inquietudes de los participantes. Entonces voy a leer una pregunta de Marco. Nos dice, respecto a la observación de las variables meteorológicas, para reducir la incertidumbre es necesario incrementar... nos dice, para reducir la incertidumbre es necesario incrementar la red de estaciones. Bueno, la red de estaciones, sí, en sí, si es que tenemos muchas más observaciones, la incertidumbre se reduce, ¿sí? También va a haber una incertidumbre asociada con la medición, pero si se tienen muchas más observaciones, la incertidumbre de ley se reduce, siempre y cuando las observaciones, como vuelvo a repetir, estén bien realizadas o bien tomadas. Pero también, gracias por la pregunta, también hay que hablar acerca de la incertidumbre de los modelos. Sí, uno de los paradigmas, digamos, o de lo que se hace ahora es tratar de realizar muchas simulaciones, muchos modelos para tomar un ensamble que se dice la salida del modelo y con eso se tiene una confianza un poco mejor. Pero como indiqué, imagínate, solamente para este modelo me tomó 3, 4 meses en correr. No se diga eh, eh, toda la planificación y todo lo que se hizo. Para hacer muchas simulaciones se necesita bastante capacidad de cómputo para reducir en cambio la incertidumbre que tienen los modelos y tener una, una mejor respuesta del modelo. Claro que aquí una justificación que nosotros tenemos para este trabajo es que utilizamos el modelo que conduce la simulación, ¿sí? Un modelo que cae, el modelo global que cae dentro de la media global de todos los modelos, modelos globales, digamos, de todos los modelos globales que existieron en esa época del CMI5, el CMIP5. Sí, entonces este CCM4 que es como justamente le dicen la madre de las simulaciones, uno de los miembros de la simulación que cae justamente en la mitad de las predicciones de todos los modelos, entonces como que uno tiene un poco más de confianza en que esta única simulación que se hizo para Ecuador no está tan lejos de lo que se debería obtener si se hacen muchas más simulaciones. Pero eso era parte de la incertidumbre de lo que preguntó Marco. Marco decía de las observaciones. Como vuelvo a repetir, las observaciones, si es que hay más observaciones, se tendrá menos incertidumbre, siempre y cuando las observaciones estén bien hechas. Sí, sí, justo para complementar esta pregunta, Marco también nos dice, a pesar de que series de registros cortos podrían generar incertidumbre, a largo plazo servirían de apoyo. Es necesario cubrir de mejor forma estaciones de altura. Es importante hacer observaciones de altura con radar o globos, ya que esta información es limitada en el país. Sí, yo creo que sí hay que hacer observaciones más. Hay algunos métodos para rellenar los datos. Por ejemplo, cuando se tienen datos faltantes de estaciones, de series temporales, se puede utilizar métodos para rellenar, pero ahí justamente vendría una incertidumbre porque no se sabría si lo que se está haciendo está acercado a la realidad. Tal vez algún fenómeno en esa estación no se está tomando en cuenta porque se está utilizando datos de otro lado. Así que si se tiene más información de diferentes fuentes, yo creería eh, que se tendría una menor incertidumbre y una mejor forma de representar las condiciones atmosféricas y por lo tanto climáticas de la región. Sí, muchas gracias. Tenemos varias preguntas, de hecho. Tenemos una de César. Hola, Oscar, gran trabajo al usar este modelo WRF con el dominio de todo el Ecuador. ¿Por qué no se presentan los resultados de todo el país tomando en cuenta el esfuerzo que tomó estas simulaciones? Y
¿cómo encuentras las series temporales que posee el INAMI? ¿Crees que esos datos están validados? ¿Se acercan a los resultados obtenidos con los modelos? Bueno, gracias César por la pregunta. Lo que pasa es que en esta charla estábamos hablando de este fenómeno calentamiento dependiente de la elevación y se centraba más en los Andes ecuatorianos. Hay otro trabajo usando estas mismas simulaciones que hemos realizado o que estoy en proceso de que se pueda publicar, es sobre los extremos, el cambio en los extremos de precipitación y de temperatura, ¿sí? En el que sí se ven los resultados en más lugares del Ecuador. Así que sí se está tratando de aprovechar lo que se simuló para toda la región del Ecuador. Sí, pero todavía falta, incluso en el futuro podría utilizar algunas cosas más. Pero también hay que tener en cuenta que eh, los avances, ustedes se dan cuenta que los avances en los estudios no se detienen, siguen, digamos, los avances siguen avanzando, perdón la redundancia. Entonces, algo que se podría hacer es una nueva simulación con una parametrización o una forma con el modelo WRF, digamos, que está más actualizado porque el que se utilizó fue el 3.7. Ahorita ya se está en el 4.2. Entonces ahí debe haber algunas mejoras en el modelo. Y incluso que justamente la mejora que he visto es que la simulación el modelo utiliza las coordenadas que se llaman sigma, que son las que siguen a la elevación, ¿sí? Siguen al terreno, ¿ya? Pero a veces estas coordenadas presentan algunos inconvenientes cuando se habla acerca de los vientos o cuando se simulan los vientos, porque a veces produce algunas cosas, algunos vientos un poco no realistas, digamos. Entonces, el nuevo modelo, el 4.2 ya más actualizado, ha tratado de corregir digamos, no error, sino este inconveniente que se tenía con con este sistema de coordenadas para la altitud, que sigue también terreno, pero es un sistema híbrido que trata de, como que digamos, en cortas palabras, digamos, como suavizar un poco los resultados en la modelación. Entonces, sí que quisiera yo hacer esto y de hecho espero hacerlo. Mejor dicho, estoy haciendo para la parte de Tungurahua, pero quisiera también proyectar a la parte de Ecuador. Sí, muchas gracias, Oscar. Tenemos dos preguntas adicionales. Rubén nos dice, en tus modelaciones, ¿es posible integrar datos de proxies climáticos para extender las series pasadas? El modelo WRF en su forma, digamos, cuando se le configura para predecir el tiempo, porque hay que hacer una diferencia entre el tiempo climático y el clima. Es, digamos, el tiempo atmosférico, o digamos, las condiciones atmosféricas en tiempo de unos 2 días a una semana, que sería el tiempo como tal, y el clima. ¿Sí? El WRF en modo tiempo puede asimilar siempre cosas. Ahora, el WRF como yo lo simulo, o como hice las corridas que se dice, las simulaciones, los experimentos, fue utilizando ya un modelo que ya tenía, digamos, asimilado ciertas cosas. Que se pueda asimilar además otras cosas, no te puedo decir exactamente no vale o sí vale. Me parece que sí hay cómo hacer. Creo que sí, pero no estoy tan seguro porque es un modelo que es muy versátil y tiene muchas opciones. Sí, eh, es el modelo en este momento el más ampliamente utilizado no digo que es el único, ¿no? Hay muchísimos modelos climáticos, pero de tiempo atmosférico, de modo tiempo y modo clima, pero este es uno de los más ampliamente utilizados y más ampliamente documentados, ¿sí? Y es código abierto, o sea, uno se puede meter al código y ver y hacer los cambios, ¿sí? Entonces esa es una de las ventajas. Entonces yo imaginaría, sí, así
a priori también diría que sí se puede hacer, ¿sí? Se puede poner algún módulo para que asimile nueva información en el modo clima. En el modo tiempo sí, en el modo clima supongo que también valdría hacer algo así. Sí, muchas gracias, Oscar. Tenemos una pregunta de David. Dice, saludos, felicitaciones. La modelación se desarrolló en toda el área en toda el área de estudio o por secciones y luego se unieron los datos. No, la modelación se realizó en toda el área de estudio. O sea, a ver, voy a ver si es que me paso un ratito a la diapositiva de los dominios. Ya, la modelación tenía dos pasos. Por eso aquí donde dice la parte A, ¿sí? Es el dominio padre. Entonces, este dominio padre, ¿sí? Tenía una resolución de 50 kilómetros, pero esa no era la resolución que estábamos buscando para analizar los fenómenos en Ecuador, sino llegar a los 10 kilómetros. Entonces, uno de los métodos que se utiliza se llama el downscaling. Justamente es lo que hace el WRF, la bajada de escala, el downscaling. Entonces, esto no se hace directamente desde un modelo, digamos, de 100 kilómetros, bajarse directamente a 10 kilómetros. Entonces, lo que se hace es ir por pasos. Entonces, el primer paso fue de 1 grado que tenía el modelo, bajar a una resolución primero a este dominio padre que está indicado por A, ¿sí? A 50 kilómetros y luego a un dominio B que está indicado por el verde aquí, por el cuadrado verde, y este sí tendría 10 kilómetros. Pero como indiqué en la charla, eh, no se puede coger todo este dominio B por algunos fenómenos que existen justamente en las fronteras, ¿sí? Entonces lo que se hace es limitar el estudio y se excluye bastante de la frontera y se analiza se le llamó el dominio de análisis, digamos, C, sí, excluyendo esa parte. Entonces sí se hizo la simulación completa. En realidad yo tengo los datos para este dominio grande, digamos, ¿sí? Se puede hacer tal vez algún estudio de escala un poco más grande para procesos sinópticos, digamos, no de mesoescala, que se podrían indicar tal vez. Si es que alguien está interesado, se podría trabajar con esos datos también. Sí, muchas gracias, Oscar. Sí, te comento justo que las dos últimas preguntas están relacionadas a esta parte. Tenemos un comentario y una pregunta. Nos dicen, excelente trabajo, Oscar. Felicitaciones por el aporte para comprender el efecto climático. ¿Y para cuándo tendrías programado entregar tu publicación definitiva del estudio? Y también Carol nos pregunta algo similar. Nos dice, ¿cómo se pueden seguir las publicaciones sí, de este trabajo? Bueno, ahorita la publicación de la simulación está en revisión. Las dos publicaciones están en revisión. La una está en la revista que se llama Theoretical Climatology y la otra está en GJR, que es el Journal of Geophysical Research. Están en revisión. Los comentarios, o ya sabes cómo es el proceso de publicación, se demora un poco hasta que los revisores indiquen cuáles son sus comentarios. Esperaría tener noticias hasta antes dentro de un par de meses tal vez, porque por la pandemia todos los procesos de publicación se han visto ralentizados. Obviamente se sabe por esta razón que muchos de las noticias se retrasan, sí, de los trabajos se retrasan, entonces esperaría que se tenga noticias o se publique todo antes de finalizar el año. Esperaría que eso pase, pero bueno, veamos, hay que tener los dedos cruzados también. Esperemos que eso suceda. Sí, bueno, creo que no tenemos más preguntas, entonces sí, bueno, quería agradecerte una vez más, Oscar, por tu presentación, por ayudarnos con esta charla. Tuvimos bastante interés, entonces eso es positivo. Sí, entonces, sí, a las personas que asistieron también un agradecimiento de parte de nuestro grupo y les invitamos a nuestros próximos eventos. La próxima charla va a ser el 25 de septiembre y en ese caso vamos a tener un expositor que nos va a hablar de computación cuántica. Entonces, si les interesa la computación cuántica, están todos invitados. Y gracias a todos y muchas gracias, Oscar.
Muchas gracias a ti, Vladimir, y a todo el grupo Latitud Cero por la oportunidad, y gracias a todos los espectadores. Que tengan una buena tarde y una buena noche, supongo, Vladimir. Sí. Gracias, Oscar. Gracias Chao. también. Chao con todos. Muchas gracias. Chao.